Amigos, queridísimos hermanos, el día de hoy con este tema, cuando los hijos no se van de casa, cuando los hijos siguen en casa y son adultos, que esto es muy importante que nosotros recalquemos. Desconozco exactamente las estadísticas en Estados Unidos, pero yo les puedo hablar de los latinos, más que nada, de los que está sucediendo el día de hoy con, sobre todo la generación de los dichosos millennials, ¿verdad? Que se encuentran todavía en casa. Mi pregunta, primero que nada, es esta. Usted que me está escuchando el día de hoy, ¿a qué edad salió de su casa? Más o menos a qué edad usted ya o tenía una vida hecha con otra persona, o salió de su casa a vivir a algún lugar, puso su departamento, qué sé yo, ¿no? Indudablemente las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo, ¿no? Claro, en mis tiempos, hace muchísimos años, ¿verdad? La gente se solía casar sumamente joven, ¿no? Muy, muy joven. Eh, unas que otras personas pasaba el tiempo y se casaban un poco más grandes, pero eran los menos. Después esto se empezó a invertir, no diciendo qué está bien y qué está mal, porque mientras se lleve una buena relación, todo está perfecto, ¿no? Pero empezó a cambiar que se fue decidiendo, ¿verdad? Quedarse más tiempo en casa y muchos de ellos para poder estudiar. Pero ya el hecho de tener a un hijo adulto en la casa es verdaderamente un conflicto, ¿no? En estos días, que por eso fue una de las razones por la que lo puse, empecé a trabajar con un señor ya mayor, muy enfermo, ¿verdad? Que solía en su vida mucho más joven tener mucho dinero y hacía mil cosas como él quería. Pero el tiempo pasó, la vida se volteó, etcétera. Y hoy sus dos hijos, los dos hijos que tuvo, regresaron a su casa. Los dos divorciados, ¿no? Él con dos hijos, el hijo mayor de 50 años, ¿no? Y la hija de 48. La hija no tuvo hijos, el señor, el hijo que vive con sus padres, ¿verdad? Sí tuvo hijos, que rara vez los ve, pero viven hoy con los papás. Y lo más curioso es que estos señores, que obviamente no son millennials, ¿no? Viven con los papás y desde hace varios años no encuentran trabajo. Y por eso digo lo curioso, ¿no? Este pudiera ser un caso muy anómalo, muy diferente a todos los que hoy vemos, en donde verdaderamente los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, no se van de casa, ¿no? Es más, los porcentajes son verdaderamente alarmantes. Se calcula que llega casi al 50% los millennials arriba de 25 años que están en casa de sus padres, que siguen ahí habitando la casa de sus padres, ¿no? Que no piensan por lo pronto marcharse mientras no tengan un buen colchoncito guardado. Muchos de ellos es cierto que están estudiando, otros están trabajando y otros se llaman ninis, ni estudian ni trabajan porque no le hallan ni al estudio ni al trabajo. Entonces no se hallan. Pero los papás, aquí es lo interesante que tenemos que ver, es qué hacen los papás, ¿no? Cómo se comportan los papás, qué sucede con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, la edad de abandonar el hogar de los padres, sobre todo no siempre para una nueva vida diferente con pareja, sino solos, puede variar muchísimo, muchísimo, solamente para que usted sepa. Por ejemplo, en Suecia se calcula, ¿verdad?, que es el país donde más jóvenes salen de casa de los padres, se van a partir de los 17 años, ¿no? Y así en Europa vamos viendo cómo se van, pero el promedio de los europeos es que parten de sus hogares es de 23 años, ¿no? Ese es el promedio en Europa.
¿ok? Ahora, hay países, ¿verdad?, en los que se van mucho más avanzados. Por ejemplo, en España o en Italia, donde los jóvenes abandonan el hogar en promedio a los 30 años, ¿no? La pregunta entonces nos viene a nosotros, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede en México, en Latinoamérica? ¿Qué está pasando? Claro que somos países, México, por ejemplo, a donde existe una gran diferencia económica, ¿verdad? Y las clases sociales son muy diferentes y varía muchísimo entonces los porcentajes, ¿no? Que se vaya un hijo un tiempo y que luego regrese, a mí eso se me hace verdaderamente difícil. Difícil para los padres y difícil para el hijo, ¿no? Porque muchas veces pareciera ser que los hijos encuentran gran acomodo en estar en casa de papá, pero a veces sin responsabilidades, gozando de un buen hotel sin que haya un precio por habitación de por medio, ¿no? El problema es el siguiente. Realmente los papás que se quedan mucho tiempo con los hijos y que muchas veces se sienten sumamente orgullosos de la edad que ya tienen sus hijos y de los años que llevan viviendo en casa con ellos, más de 30 muchas veces, los mismos papás están contentos porque siguen con sus niños en la casa, ¿no? Y muchas veces muy, muy orgullosos de que estén con ellos, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿realmente trajimos hijos al mundo para que ellos realizaran su vida y alcanzaran a fin de cuentas sus propias metas, sus propios sueños y después, dentro de todo, en un momento dado, alcanzaran la vida eterna? ¿Realmente así se está educando? ¿Realmente los papás tenemos a los hijos para mostrarles el camino en la vida, ¿verdad? Y decirles, la vida es difícil, pero hay que enfrentarla, hay que trabajarle, hay que darle duro, ¿no? Preguntaríamos a los padres cuál es la razón por la que usted los tiene en casa de ayudarlos. ¿No lo hace por el bien de ellos? ¿O lo hace porque usted tiene miedo, no quiere estar solo o sola? Yo en el transcurso de 5 meses quizás, he visto a varios adultos, hombres y mujeres, a varios, en los cuales fueron la compañía de su mamá hasta la pérdida de la madre, lo cual los deja ya como hijos muy mayores, ya prácticamente casi sin poder o fácilmente hacer una nueva vida, extrañando brutalmente a su madre, extrañándola muchísimo porque no conocieron otra vida, ¿verdad? Y muchas veces estas madres les dieron el encargo a los hijos de alguna manera inconsciente, quizás no tan tácita, tan clara, de decirles, tú estás en esta vida para cuidarme a mí. Pero nunca pensaron en ellos, esa es mi pregunta. ¿Pensaron en qué va a pasar con ellos cuando yo no esté? ¿Qué va a suceder? ¿Sabrán hacerla? De estas personas, que les digo de la mitad del año pasado para acá, son 4 personas las que yo he visto que están muy deprimidos por la pérdida de la madre en concreto, ¿verdad? Curiosamente, 2 de ellos trabajan y 2 no trabajan. Y entonces la vida y la soledad para estos hijos que están solos cada vez es más dura y más difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos hijos adultos en casa? La verdad es que el tiempo que ha pasado con ellos y que han ido creciendo nos ha dejado experimentar qué sucede. Queremos seguir siendo los padres autoritarios que éramos cuando ellos eran pequeños y hoy que ya están grandes, ¿cómo los tratamos?
Es fácil tenerlos en casa, es difícil tenerlos en casa. Yo creo que habría muchos casos y muchas razones en este sentido, ¿no? Realmente mantenerlos en la casa mientras se vive, por cuánto tiempo, por cuánto más o por cuánto menos. Y los hijos adultos en casa, sería bueno preguntarles, ¿realizan tareas domésticas? A lo mejor si la madre inconscientemente pensó, este hijo está conmigo para cuidarme toda la vida, muy probablemente estos hijos sí hacían tareas domésticas y las seguirán haciendo, ¿ok? Pero ¿cuántos que me están escuchando que tienen hijos adultos, pues que tampoco hacen nada y no les gustan hacer las tareas de casa y ahora mándelos, pues no puedo porque ya son adultos, pero ¿qué me recomiendas? Bueno, mantenga la calma y hay que establecer límites, ¿verdad? Evitar las culpas, es tu culpa, es mi culpa, no te culpo, sí me culpo. Evitar la culpa. Saber que el hijo adulto produce un gran estrés en la casa, con todo y que es mi hijo, que lo amo con el alma entera, pero estando dos adultos en la casa, los pleitos aparecen y pueden ser verdaderamente desagradables, ¿no? Pienso yo que los hijos están en la vida, en nuestra vida, ¿verdad? Realmente siempre seremos los padres, siempre serán los hijos, pero los hijos tienen que buscar su camino, tienen que encontrar su ruta. Y los padres estamos para ser su guía, para que ellos puedan alcanzar sus propias metas. Pero hay que dejarlos que tengan metas y hay que ver que se administren bien para que puedan alcanzarlas. Y no fomentar lo que muchas veces llegamos a ver con hijitos chiquitos de 35 años, que son unos verdaderos inútiles. ¿Dónde lo aprendieron? En casa. En casa aprendí a ser un inútil. ¿Le gustaría que esto dijera su hijo? Entonces, también tenemos que pensar que hay que dejarlos ir. Los padres tenemos que prepararnos para este paso, para dejarlos ir, para ese momento que tenemos de confiar en que lo hicimos bien y soltarlos. Educar a los hijos que tienen una meta en la vida y que hay que vivir sin los padres, porque así será su vida en el futuro, primero Dios, ¿no? Van a vivir más años sin nosotros que con nosotros. Yo cuando pienso cuántos años, ¿verdad? Duré en la casa de mis padres y cuántos años tengo hoy de casada, a Dios gracias, pues nada que ver. O sea, verdaderamente ya prácticamente doblé la edad de haber salido de casa de mis padres, ¿verdad? Abandonando el hogar de los padres, por llamarlo de alguna manera, para formar mi propia vida. Pero no es porque mi vida sea un ejemplo, ni en mucho. Pero sí es cosa de saber que trajimos hijos al mundo para gozar, disfrutarlos, pero trajimos hijos al mundo para que gozaran de la vida eterna. Y para gozar de la vida eterna, nuestros hijos tienen que realizarse, hacer su vida, sus responsabilidades, ¿verdad? Hacerse hombres y mujeres de bien, que eso es realmente la meta de los padres. Por eso es bueno, sobre todo si nos escucharan padres que tienen hijos chicos, ¿no? Que desde que pequeños, imagíneselos usted, de adultos saliendo de casa, ¿no? No es igual tenerlos de invitados en casa que lleguen a comer un día de la semana, a tenerlos todos los días cenando en casa. Si tenemos suerte, están trabajando, ¿verdad? Pero en México, por ejemplo, en la clase media y más media alta, pues se acostumbra muchísimo que el chiquito sigue estudiando y ya acabó la maestría y ya acabó el doctorado y sigue viendo qué más puede estudiar, porque al fin y al cabo papi paga, ¿no?
Y no nos damos cuenta lo terrible, lo grave y lo dañino que es seguir manteniendo a los hijos cuando ya son adultos adultos, ¿no? Realmente, cuando tratamos a los niños como si fueran verdaderos adultos o a los adolescentes como si fueran unos niños o a los hijos jóvenes como si siguieran en la edad de casa, ¿no? Olvidamos por completo las obligaciones que tienen que tener. Tenemos que saber que todas las edades tienen sus responsabilidades y que en todas las edades se participa de las obligaciones en casa. Pero si usted tiene hijos adultos, bueno, me gustaría decirle que mínimo tienen que aportar económicamente. Tienen que hacerse cargo de todas sus cosas. Lavar su ropa, preparar su desayuno, su comida y su cena, lavar los platos y los complementos que se utilicen, ¿no? Hacer sus compras de supermercado completas, ¿no? Hacer la compra si tienen carro de cargar gasolina, de pagar todo lo que se pueda, inclusive sus seguros, ¿no? Los hijos en casa tienen que aprender a ser adultos en casa entonces, ¿no? Hay que quitarles por completo el dinero que se les daba, nada de tarjetas, nada de este sentido para que ellos crezcan. Buscar un equilibrio en la familia, ¿verdad? Buscar la manera en que ellos tengan para aportar en casa lo que sea necesario y tienen que ir haciendo su propia vida. Los padres impulsarlos a que ellos tienen que organizarse para tener una vida propia y no depender eternamente de sus padres, ¿no? Darles lo suficiente, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Esto es lo que cada quien tiene que ir viendo y decidiendo. Los hijos en casa es muy bonito cuando llegan de visita y son adultos, pero cuando son adultos y participan en casa como si fueran unos niños, la situación se vuelve algo así como un parásito en casa, ¿no? O sea, nadie tuvo hijos para que se convirtieran en unos inútiles sociales. Todos hemos traído hijos para que sean felices, para que vivan en paz y alcancen la meta última que todo ser humano tiene, de alcanzar la paz infinita en la otra vida, ¿verdad? Pero para ello hay que prepararlos para esta vida. Y esta es la pregunta que hoy me gustaría dejarles. ¿Usted ha preparado hijos para enfrentar esta vida? ¿Ha preparado a sus hijos para verdaderamente ser responsables en su vida y tomar las decisiones necesarias para encontrar cada quien sus propios caminos? Los hijos deben de estar aptos para vivir su propia vida. Y cada uno de nuestros hijos tiene que levantar la mano y decir, sí, estoy listo, estoy preparado para vivir mi vida, estoy preparado para buscar y encontrar mi camino, estoy preparado para que felizmente pueda salir de casa y regresar una y muchas veces a ver a mis padres. Pero lo más importante que me gustaría dejar muy claro, cada uno de nuestros hijos tiene que saber vivir sin nosotros, sin sus padres. Cuando ellos aprendan a vivir sin nosotros, habremos realizado realmente parte de nuestra misión. Cuando ellos aprendan a vivir sin nosotros y sepan que el camino de su vida es el cielo, habremos entonces sí cumplido la misión
que tanto añoramos, ser unos buenos